Era una tarde típica de viernes, y Valeria, una madre de 27 años con un niño pequeño, tenía una hora extra antes de recoger a su hijo de la guardería. El clima era perfecto, cielos despejados y una brisa cálida, así que no quería regresar a casa de inmediato. Sintiendo nostalgia por la tranquilidad del campo, decidió conducir por los antiguos caminos secundarios que serpenteaban por las colinas fuera de la ciudad. Hacía años que no los recorría, y recordaba cómo solían calmarla, solo ella, el camino y la serenidad de la naturaleza. Cuanto más conducía, más parecía desaparecer el mundo. El paisaje se extendía, vacío y silencioso, y el aire olía a eucaliptos y tierra mojada. Valeria se relajó en el ritmo de la carretera, bajando las ventanas y dejando que la música suave llenara el coche mientras pasaba campos, casas alejadas y espesos tramos de bosque. Sentía que, por un momento, escapaba del caos cotidiano, disfrutando de la paz que tanto necesitaba. Al doblar una curva en uno de los tramos más apartados, algo interrumpió su calma. Caminando por el arcén, vio a un hombre. Llevaba una gorra baja que ocultaba parte de su rostro, una chaqueta gruesa a pesar del calor, y cargaba una mochila grande sobre su hombro. Cojeaba ligeramente, con el pulgar levantado, claramente buscando un aventón. Por un breve instante, Valeria dudó en frenar. Lo miró mientras pasaba, su corazón dio un vuelco. El hombre, tal vez de unos 40 años, tenía un aspecto descuidado, y algo en su postura le pareció extraño. Sabía que no debía detenerse. Estaba sola y tenía a su hijo en quien pensar. Cualquiera le diría que era una mala idea recoger a un desconocido en un camino tan aislado. Así que continuó conduciendo. Pero algo empezó a incomodarla. La imagen del hombre, encorvado y caminando solo por una carretera casi desierta, se repetía en su mente. ¿Y si realmente estaba varado? Se imaginó a sí misma en su situación, desesperada por un poco de ayuda. Valeria llevaba meses trabajando en superar sus miedos, en no dejar que el temor dictara sus acciones. ¿Era esta una oportunidad para ser valiente en lugar de egoísta? Antes de poder convencerse de lo contrario, se dio cuenta de que estaba girando el coche en U. Si aún estaba allí cuando volviera a pasar, le ofrecería ayuda. Quizás no era la decisión más sensata, pero sentía que era lo correcto. Y efectivamente, cuando volvió a doblar la curva, el hombre seguía caminando, con el pulgar extendido como antes. Con el corazón latiendo fuerte, Valeria desaceleró y estacionó al costado de la carretera. Bajó la ventanilla, conteniendo la respiración mientras el hombre se giraba para mirarla. De cerca, se veía aún más desaliñado, la barba sin afeitar, arrugas profundas en la piel y unos ojos que parecían apagados. Por un segundo, lamentó su decisión, pero ya no había marcha atrás. El hombre cojeó hasta el coche. ¿Necesitas un aventón?, preguntó Valeria, su voz más tensa de lo que había planeado. Él asintió lentamente, esbozando una sonrisa extraña, antes de abrir la puerta y subir al coche. La mochila cayó pesadamente al suelo, más pesada de lo que ella había esperado. Valeria trató de no mirar demasiado mientras reanudaba la marcha. Los primeros kilómetros fueron en silencio. Valeria agarraba el volante con fuerza, concentrándose en la carretera. El hombre se presentó como Julián, con una voz ronca y baja. Murmuró algo sobre su coche averiado más adelante en la autopista y mencionó que se dirigía a una cabaña donde se encontraría con un amigo ese fin de semana. Mientras hablaba, Valeria notó cómo sus manos se movían inquietas sobre la mochila, arrastrándola hacia sus pies como si quisiera protegerla. Había algo raro en él, pero no lograba identificar exactamente qué era. Quizás era la manera en que se movía en su asiento, o cómo evitaba mirarla directamente. O tal vez era la tensión palpable en el aire, que hacía que el viaje pareciera más largo de lo que realmente era. Cada pocos minutos, Valeria lo sorprendía mirándola de reojo, lo suficiente para ponerla nerviosa. Y cada vez que la miraba, sus ojos se quedaban un poco más de lo necesario. Los nervios de Valeria empezaban a desmoronarse. Intentó mantener una conversación ligera, preguntando sobre los planes para el fin de semana, pero sus respuestas eran escuetas y evasivas, sin detalles. El ambiente en el coche se volvía sofocante, denso por la tensión no expresada. Sentía el sudor formándose en su nuca. De repente, Julián le pidió que tomara una ruta diferente. Su voz era calmada, pero había una nota de urgencia en su tono que hizo que Valeria apretara más el volante.
quería que tomara un camino de tierra estrecho y serpenteante que se desviaba de la carretera principal, diciendo que lo llevaría a la cabaña más rápido. El corazón de Valeria latía a 1000. Cada instinto le gritaba que no lo hiciera, que era una pésima idea. Ese camino era demasiado remoto, demasiado lejos de cualquier ayuda en caso de que algo saliera mal. Fingió no escucharlo, manteniendo la vista en la carretera y siguiendo por la ruta original. No podía permitirse mostrar miedo, pero el silencio entre ambos se volvía cada vez más pesado. Justo cuando la tensión se volvía insoportable, lo vio, un coche de la policía en su espejo retrovisor. Sintió una oleada de alivio, pero notó que Julián se tensaba en su asiento. Su comportamiento cambió en un instante. Sus ojos se abrieron y apretó la mochila con más fuerza. «No te detengas», murmuró, su voz baja y amenazante. Valeria contuvo la respiración. El pánico inundó su mente, pero se obligó a mantener la calma. Sentía el peso de su mirada mientras el coche de policía se acercaba, con las luces encendidas. Los estaban deteniendo. Su corazón martillaba contra sus costillas. La mano de Julián se disparó, agarrándola del brazo. «Sigue conduciendo», ordenó, sus dedos clavándose en su piel. Por un momento, la mente de Valeria se quedó en blanco. ¿Qué había en la mochila? ¿Qué estaba ocultando? El coche de policía le indicaba que se detuviera, y ella sabía que tal vez esta era su única oportunidad de escapar. Con un giro brusco del volante, Valeria se apartó al costado de la carretera, frenando de golpe. En ese mismo instante, Julián se lanzó hacia la puerta, intentando huir. Pero antes de que pudiera llegar lejos, el oficial ya estaba allí, con su arma en alto, gritando órdenes. En segundos, Julián estaba en el suelo, esposado. Valeria permaneció inmóvil en el asiento del conductor, temblando mientras la adrenalina corría por sus venas. El oficial se acercó, su voz tranquila pero firme mientras le preguntaba si estaba bien. Apenas pudo asentir, sus ojos fijos en la mochila, ahora abierta en el suelo junto a Julián. Dentro, en lugar de equipo de campamento o ropa, había herramientas, largas, afiladas, claramente destinadas a algo mucho más siniestro. Más tarde, Valeria se enteraría de que Julián había estado prófugo durante varios días después de agredir violentamente a una mujer en las afueras de la ciudad. ¿Su amigo en la cabaña? Otra mentira. Su verdadero plan había sido desaparecer en las colinas remotas, llevándola a ella, si hubiera seguido sus órdenes, con él. Su instinto, en esos últimos momentos, la había salvado de convertirse en su próxima víctima. Desde ese día, Valeria juró no dejar que la culpa o la compasión anularan sus instintos de nuevo. Una pequeña decisión en una tarde tranquila casi le costó mucho más de lo que jamás habría imaginado. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Crecí en una pequeña aldea en las montañas de Galicia, rodeada por bosques espesos y colinas rocosas. Era un lugar donde la tranquilidad del paisaje podía ser tan reconfortante como inquietante. Los senderos que se extendían a través de las colinas parecían invitar a la aventura, pero al mismo tiempo, daban la sensación de que ocultaban secretos que tal vez sería mejor no descubrir. Ese verano, cuando cumplí 18 años, mi primo David regresó de la universidad con su novia, Laura. Al igual que muchos visitantes, ella quería explorar los senderos de la zona, y decidimos llevarla a uno de nuestros favoritos. Era una caminata moderada, que terminaba en un mirador con una vista espectacular del río Miño serpenteando entre las montañas. El trayecto no era popular entre los turistas, lo que nos permitía disfrutar de la naturaleza en paz, lejos de las multitudes. Laura, aunque acostumbrada a caminar por la ciudad, estaba emocionada por el reto de una ruta más salvaje. Sabíamos que le encantaría la vista desde la cima, y esa expectativa nos mantenía animados mientras ascendíamos. El sendero atravesaba un denso bosque, donde apenas se filtraba la luz del sol entre las copas de los árboles. Era un lugar donde el sonido de tus propios pasos resonaba entre los troncos, y cualquier susurro del viento te hacía estar alerta. Llegamos a la cima después de casi 3 horas de caminata. La vista era impresionante, el río brillaba bajo el sol de la tarde, y las montañas se extendían hacia el horizonte en tonos verdes y grises. Nos sentamos a descansar y comer algo. Laura, fascinada por el paisaje,
no paraba de tomar fotos. David y yo, acostumbrados a la vista, simplemente disfrutábamos del momento de calma, olvidando el mundo más allá del bosque por un tiempo. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Era agudo y penetrante, desgarrando el aire con una fuerza aterradora. Inmediatamente supe lo que era, un lobo. Cualquiera que haya escuchado a un lobo aullar en la distancia sabe lo inquietante que puede ser, pero aquello no era un simple aullido. Parecía el grito desesperado de alguien en peligro. David y yo intercambiamos miradas, habíamos crecido en estas montañas y sabíamos de los riesgos que conllevaba encontrarse con la fauna salvaje. Laura, en cambio, se quedó petrificada. Nunca había oído nada parecido y estaba visiblemente asustada. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo más. Aunque los lobos rara vez atacan a las personas, no queríamos arriesgarnos. Decidimos descender rápidamente y avisar a cualquier otro senderista que nos cruzáramos. El bosque no era un lugar donde uno pudiera permitirse el lujo de la despreocupación. Bajamos por el sendero a un ritmo acelerado. El silencio que antes era reconfortante, ahora se había vuelto opresivo. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies o el movimiento de las ramas nos ponía los nervios de punta. Laura seguía asustada, pero trataba de mantener la calma. Después de unos 40 minutos de descenso, David de repente se detuvo con una expresión de pánico en el rostro. Se había dejado el teléfono en la cima. Aunque sentí la frustración en sus ojos, sabíamos que no había más remedio que volver a buscarlo. David y Laura decidieron regresar, mientras yo me quedaba en el camino para avisar a otros caminantes sobre el posible peligro. No me emocionaba la idea de quedarme sola, pero no había otra opción razonable. El tiempo pasó lentamente. El silencio del bosque, que antes era tan placentero, ahora se volvía cada vez más inquietante. Cada sonido a mi alrededor me hacía saltar. No había señal en mi teléfono, así que intenté distraerme con un juego, pero la ansiedad seguía creciendo en mi interior. Pasados unos 50 minutos, escuché el grito de nuevo. Esta vez, estaba más cerca. Todo mi cuerpo se tensó. Sabía que los lobos no gritan cuando cazan, pero el sonido era aún más perturbador que antes. Algo se movía en el bosque, y mi instinto me decía que algo me estaba observando. Escaneé el entorno con la mirada, esperando ver alguna señal, pero no vi más que sombras. Otros 20 minutos pasaron, y el grito volvió a resonar, más cerca que nunca. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y un frío miedo me recorrió el cuerpo. Me puse de pie, intentando mantener la calma, pero cada vez me sentía más vulnerable. El bosque se había vuelto insoportablemente silencioso. Y entonces lo vi. A unos 30 metros por delante de mí, en el sendero, había una figura humana. Era un hombre, completamente desnudo, sucio, cubierto de barro y con el pelo enmarañado cayendo sobre su rostro. La imagen era tan absurda y aterradora que me quedé paralizada. Él estaba allí, inmóvil, mirándome fijamente. Sus ojos eran fríos, casi inhumanos. Había algo en su mirada que me heló la sangre. Instintivamente, di un paso hacia adelante, pensando que tal vez era un excursionista perdido, alguien que había estado vagando por el bosque durante días. Pero cuanto más me acercaba, más crecía la sensación de peligro. No era solo su aspecto, era la forma en que me observaba, como si estuviera calculando cada uno de mis movimientos. Cuando estuve a unos 15 metros de él, me detuve en seco. El miedo se apoderó de mí, y supe que tenía que irme. Algo me decía que ese hombre no estaba perdido ni desorientado. Había algo profundamente perturbador en él. Y entonces, abrió la boca. El sonido que salió fue el mismo grito que habíamos escuchado antes. Un grito agudo, aterrador, que me hizo temblar de miedo. En ese momento supe que todo ese tiempo no habíamos estado escuchando a un lobo, sino a él. El pánico me invadió, pero en lugar de correr, comencé a retroceder lentamente, sin darle la espalda. No quería que me persiguiera. Y luego, de repente, se giró y corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles con una velocidad sorprendente. Me quedé allí, paralizada, temblando. Apenas podía sostener mi teléfono por el miedo. Cada pequeño ruido en el bosque se sentía amplificado, y la sensación de estar siendo observada no desaparecía. Finalmente, cuando mis primos regresaron,
corrí hacia ellos y les conté todo lo que había sucedido. David escuchó en silencio, mientras que Laura estaba pálida de miedo. Decidimos bajar del sendero tan rápido como pudimos. Nadie quería quedarse en ese bosque ni un segundo más. Al llegar a un lugar con señal, llamamos a los guardabosques y les contamos lo sucedido. No sabíamos si aquel hombre era un excursionista perdido, un fugitivo o algo peor, pero todos sentimos que había algo muy extraño en aquella experiencia. Durante semanas, la imagen de ese hombre me perseguía en sueños. No podía olvidar su mirada, ni el grito que había salido de su boca. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué imitaba el sonido de un animal para asustarnos? Hasta el día de hoy, evito ese sendero. Y cada vez que escucho historias de personas desaparecidas en los bosques de Galicia, no puedo evitar preguntarme si ese hombre sigue allí, acechando entre las sombras, esperando a que alguien más se acerque lo suficiente para escuchar ese grito que nunca olvidarán. Era finales de septiembre cuando Daniel, un hombre de 29 años, y su novia, Paula, de 26, decidieron emprender un viaje de acampada de un mes, conduciendo a través de varios estados. Ambos eran amantes de la naturaleza, pero ninguno había intentado antes una aventura al aire libre tan extensa. Pasaron las primeras semanas visitando campamentos establecidos, disfrutando de la seguridad y comodidad de rutas bien conocidas. Sin embargo, todo dio un giro inesperado el 28 de septiembre. Después de varios días en campamentos concurridos y lugares turísticos populares, querían algo diferente, algo más remoto e íntimo. Inicialmente, habían planeado quedarse en un campamento en Moab, Utah, pero en el último momento, Daniel sugirió que cancelaran la reserva y se dirigieran hacia un sendero menos conocido cerca del cañón Cottonwood en las montañas Woods, no muy lejos del lago Blanca. Paula vaciló, sintiéndose insegura acerca de desviarse de su plan original, pero finalmente aceptó. La idea de estar en completa soledad también la atraía, aunque no podía deshacerse de una creciente sensación de duda. Llegaron al punto de partida alrededor de las 2:30 de la tarde, y el aparcamiento estaba casi vacío. La temporada alta había pasado, y la zona estaba más tranquila de lo habitual, con temperaturas más frescas que comenzaban a dominar. Se sentía aislado, pacífico, pero también extrañamente vacío. Daniel, mirando el vasto paisaje frente a ellos, comentó lo perfecto que sería escapar del ruido de la vida cotidiana. Paula, menos segura, echó un vistazo a su alrededor, sintiendo una ligera sensación de inquietud. Ambos sabían que el sendero hasta el lago era de unos 6 kilómetros, y sería una subida empinada sin el equipo adecuado para hacer senderismo. No eran excursionistas experimentados, y Paula expresó su preocupación por no estar preparada para una caminata tan dura. Daniel la tranquilizó, insistiendo en que estarían bien con lo que habían traído. Le prometió que serían recompensados con la soledad y la belleza en la cima. A regañadientes, Paula aceptó, aunque no pudo ignorar la creciente aprensión a medida que comenzaban el ascenso. Conforme subían el sendero, pasaban a grupos ocasionales de familias y parejas que regresaban, haciendo su camino de vuelta a la seguridad de sus coches antes de que cayera la oscuridad. Con cada kilómetro que avanzaban, el número de personas disminuía hasta que fueron los únicos que quedaban en el camino. El aire se volvía más frío, y la luz del día comenzaba a desvanecerse. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el sol se hundía más bajo en el horizonte, y se preguntó en voz baja si debían haberse quedado en el campamento más cómodo y familiar que habían planeado originalmente. Daniel respondió diciéndole que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, estaban casi allí. Al final de la tarde, llegaron al lago. Las fotos que habían visto en internet prometían un cuerpo de agua cristalina, reflejando los picos circundantes en una simetría perfecta. Pero en lugar de eso, el lago se veía apagado y sin vida. El cielo nublado atenuaba todo, lanzando una luz gris y tenue sobre la escena. No era el paraíso pacífico que habían imaginado. Paula notó lo extraño que se sentía, casi antinatural en su inmovilidad. Algo en el lago, tan desprovisto de movimiento o vida, la inquietaba profundamente. Daniel, aunque no tan afectado, estuvo de acuerdo en que no era lo que esperaban, pero sugirió que buscaran un lugar más aislado, alejado del lago, para pasar la noche. Después de 20 minutos más de caminata, encontraron un pequeño claro rodeado de árboles. Parecía el mejor lugar que encontrarían, así que dejaron su equipo. Paula, aún sintiéndose incómoda,
señaló la entrada de una cueva a poca distancia, oculta entre las rocas. Le pidió a Daniel que la revisara, temiendo que pudiera ser el hogar de algún animal grande. Después de una rápida inspección, Daniel regresó y le aseguró que era demasiado pequeña para que algo peligroso viviera dentro, y que estarían a salvo durante la noche. Instalaron el campamento mientras las sombras se alargaban por las montañas. La temperatura había bajado significativamente, y se abrigaron con capas de ropa, comiendo una cena rápida y tratando de distraerse jugando a las cartas dentro de la tienda. A pesar de la inquietud que sentía Paula, Daniel intentaba mantener el ánimo alto, diciéndole que se reirían de lo nerviosa que estaba una vez que pasaran la noche. Añadió que la belleza de la naturaleza a menudo se apreciaba mejor en soledad. Paula asintió, aunque no pudo estar completamente de acuerdo. A las 8:30 de la tarde, el sol se había puesto por completo y decidieron ir a dormir, sabiendo que las temperaturas caerían por debajo de cero durante la noche. Las primeras horas pasaron tranquilamente, con el viento ocasional moviendo las ramas de los árboles, el único sonido afuera. Paula siempre había sido de sueño profundo, pero esa noche fue diferente. Alrededor de las 11:30 de la noche, se despertó de repente, con el corazón acelerado sin razón aparente. Se quedó allí, completamente despierta, tratando de entender qué la había sobresaltado. Todo a su alrededor estaba en silencio, un silencio inquietante, y la sensación de temor que había estado tratando de suprimir toda la tarde la golpeó de lleno. Se giró para ver a Daniel aún dormido a su lado y dudó en despertarlo. No podía explicar que la había molestado, y parte de ella no quería admitir que tenía miedo. En lugar de eso, se quedó allí, esforzándose por escuchar cualquier cosa fuera de la tienda. Pero el silencio la envolvía, antinatural y sofocante. Paula siguió esperando los sonidos familiares del bosque, hojas moviéndose, animales lejanos, cualquier cosa, pero no hubo nada. Después de lo que pareció una eternidad, Daniel se movió a su lado. Se despertó bruscamente, parpadeando mientras se acostumbraba a la oscuridad. Al verla despierta, le preguntó si algo andaba mal. Paula admitió que no podía dormir y que algo en ese lugar no le parecía correcto. Daniel, todavía adormilado, la tranquilizó diciendo que todo estaba bien. Le dijo que intentara descansar, recordándole que bajarían de la montaña a primera hora de la mañana. Pero el sueño no llegó para ninguno de los dos. A las 2 de la madrugada, ambos estaban completamente despiertos, aunque ninguno estaba dispuesto a admitir que la incomodidad había crecido. Paula confesó que estaba asustada, que había algo en el silencio afuera que la inquietaba. Daniel, aunque también incómodo, le dijo que estaban seguros y que probablemente solo eran sus mentes jugándoles una mala pasada. Razonó que no estaban acostumbrados a estar tan aislados y que el silencio los ponía nerviosos porque no era algo a lo que estuvieran habituados. Decidieron esperar juntos hasta el amanecer, con la esperanza de que la luz del día les trajera consuelo. Tenían un pequeño hacha y un cuchillo de camping con ellos, lo que Daniel dijo que sería suficiente para defenderse si algo ocurría. Ambos intentaron mantenerse tranquilos, tumbados en la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, Daniel se incorporó bruscamente. Paula sintió una oleada de pánico mientras susurraba, preguntándole qué lo había asustado. Daniel levantó la mano para señalar silencio y le indicó que escuchara. Ambos aguzaron los oídos. Fue entonces cuando lo oyeron, el sonido inconfundible de pasos. Pasos lentos y deliberados que crujían sobre la grava afuera de la tienda. Alguien se estaba acercando. El ruido era demasiado claro para ser un animal. El sonido rítmico y pesado de botas sobre el suelo rocoso se hacía más fuerte, acercándose con cada paso. El corazón de Paula latía con fuerza en su pecho. No podía ser un guardabosques a esa hora. Los pasos se detuvieron justo afuera de su tienda, y por un momento, el mundo pareció congelarse a su alrededor. Cada músculo de su cuerpo se tensó mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Su primer instinto fue llamar, esperando que fuera alguien inofensivo. Con una voz baja y temblorosa, logró decir hola, en la oscuridad, pero no hubo respuesta. Los segundos se alargaron interminablemente, y el silencio se volvió ensordecedor. Quienquiera que estuviera afuera no respondía. Daniel, tratando de mantener la compostura, alcanzó el cuchillo de camping, listo para enfrentar a quienquiera que estuviera acechando afuera. Rápidamente abrió la tienda, saliendo al aire frío de la noche. La luz de la luna bañaba el claro en un resplandor pálido,
proyectando largas sombras sobre el suelo. Pero no había nadie. Daniel escaneó el área, su aliento visible en el aire helado, sus ojos recorriendo los árboles y las rocas. No había señales de movimiento, ni huellas en la grava. Quienquiera que hubiera estado allí había desaparecido sin dejar rastro. Paula salió a su lado, con los nervios de punta mientras ambos miraban a su alrededor, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Apenas intercambiaron palabras, pero el miedo era mutuo. Sabían que tenían que irse, y rápido. A toda prisa, recogieron sus pertenencias, constantemente mirando por encima de sus hombros, convencidos de que alguien los estaba observando. El descenso por la montaña fue una borrosa mezcla de miedo y urgencia. No se atrevieron a usar sus linternas por mucho tiempo, confiando en la luz de la luna para guiarlos por el camino rocoso. Cada sonido, cada crujido entre los árboles, enviaba olas de pánico a través de ellos. Los 40 minutos de descenso se sintieron como horas. Ambos estaban seguros de que si miraban hacia atrás, verían a alguien, o algo, siguiéndolos. Pero no apareció nada. Cuando finalmente llegaron a la seguridad de su coche, cerraron las puertas con llave y arrancaron sin decir una palabra. El miedo aún los envolvía como una segunda piel, y ninguno pudo deshacerse de la sensación de que habían escapado por poco de algo peligroso. No se detuvieron hasta que llegaron a una gasolinera en las afueras de la ciudad. Eran casi las 4:30 de la madrugada cuando se estacionaron en el aparcamiento, demasiado asustados para siquiera pensar en dormir. Durante las siguientes horas, se sentaron en el coche bajo las brillantes luces de la gasolinera, demasiado aterrorizados para hablar de lo que había sucedido. El recuerdo de esos pasos los perseguía a ambos, repitiéndose en sus mentes como una terrible advertencia. En los días siguientes, Daniel y Paula intentaron darle sentido al encuentro. Discutieron la posibilidad de que fuera un animal o tal vez otro excursionista. Pero ninguno de los dos pudo explicar los pasos o el silencio inquietante que los precedió. Era como si el bosque mismo hubiera estado conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Y ninguno pudo olvidar el miedo que sintieron, un miedo que persistió mucho después de haber dejado las montañas atrás. Era una de esas noches inquietantes, cuando el aire se siente denso, pesado, como si hubiera algo en el que oprimiera el pecho. Mi novio, Lucas, y yo llevábamos solo unos pocos meses de relación cuando decidimos seguir la recomendación de mi hermana, quien nos habló de una pequeña laguna escondida en las montañas. Nos dijo que el lugar era remoto, casi secreto, y que era perfecto para desconectar del mundo. Se suponía que el agua era tan cristalina que podías ver hasta el fondo, donde se decía que descansaban los restos de un viejo barco hundido, de una época que ya nadie recordaba. La idea de una aventura así nos emocionó. Una escapada, alejarnos de todo. La posibilidad de descubrir algo oculto en esas aguas tranquilas despertó una curiosa mezcla de emoción y expectación en ambos. Así que empaquetamos nuestras cosas y partimos hacia la laguna, con planes de pasar la noche acampando después de pasar el día explorando el lugar. El camino nos llevó por profundas rutas rurales, atravesando senderos serpenteantes y bosques espesos, hasta que finalmente el paisaje se abrió, revelando un claro desde el que se veía la laguna. La vista era impresionante, un espejo de agua tan tranquilo que reflejaba las nubes como si el cielo y la tierra fueran uno solo. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, algo en el agua me inquietaba. No había ni una brisa, ni un solo movimiento en la superficie. Era una calma extraña, demasiado inmóvil para un lugar tan expuesto. Traté de sacudirme esa sensación, pensando que solo eran nervios. Montamos nuestro campamento cerca de la orilla, entre unos árboles altos que formaban un muro natural a nuestro alrededor. Había otro campamento cerca, pero estaba vacío, no vimos a nadie por ahí. Eso hacía que el lugar se sintiera aún más desolado. Pasamos la tarde nadando, primero en las zonas poco profundas, sumergiéndonos con cautela en el agua helada. Era tan clara que se podía ver hasta el fondo, y eso, en un principio, me dio una sensación de tranquilidad. Pero a medida que nadábamos más hacia el centro, el suelo bajo nuestros pies desapareció repentinamente, sumergiéndose en una oscuridad profunda e impenetrable. Un segundo antes, podíamos verlo todo con claridad, y de pronto estábamos flotando sobre un vacío negro. Fue en ese momento que el miedo me golpeó, una sensación que no pude sacudir. La profundidad bajo nosotros se sentía mal, como si escondiera algo.
podía notar que Lucas también se estaba poniendo tenso, y tras unos minutos incómodos en el agua, ambos acordamos, sin decir palabra, que era momento de volver a la orilla. Pero a medida que nadábamos hacia la tierra firme, no pude evitar sentir que algo nos estaba observando desde las profundidades. Algo que pertenecía a esa oscuridad bajo el agua. Esa noche, tratamos de relajarnos junto al fuego, intentando reírnos de la tensión que habíamos sentido antes. Sin embargo, los otros campistas nunca regresaron, y el silencio en el bosque era aplastante. De vez en cuando, se escuchaba el crujido de ramas en la distancia, pero aparte de eso, la noche era inquietantemente quieta. Mis ojos volvían una y otra vez hacia los árboles, donde las sombras parecían moverse y cambiar de forma. Fue entonces cuando Lucas señaló algo detrás de nosotros. «Mira», susurró, su voz cargada de tensión. Me volví y vi una figura en lo alto de una colina cercana, recortada contra el cielo oscuro. El fuego crepitaba, lanzando sombras largas y extrañas, pero no cabía duda de que había alguien allí, observándonos. Durante lo que parecieron horas, la figura permaneció inmóvil, sin moverse ni un centímetro. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Lucas gritó, preguntando si todo estaba bien, pero no hubo respuesta. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, la figura se giró y desapareció entre los árboles. Intenté decirme a mí misma que era una coincidencia, que probablemente era alguien del otro campamento. Pero en lo más profundo, sabía que algo estaba mal. No pudimos ver hacia dónde se había ido, y el silencio después de su partida era asfixiante. Más tarde esa noche, para distraernos de la incomodidad que sentíamos, decidimos dar otro paseo por la laguna. Pensé que volver al agua calma podría ayudarme a relajarme, pero al llegar, la misma tensión regresó. La luna reflejaba su luz en la superficie, haciendo que la laguna pareciera casi mágica. Sin embargo, bajo esa calma, la oscuridad seguía ahí, consumiendo cualquier rayo de luz que intentara atravesarla. De vuelta en la tienda, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la colina. Después de lo que parecieron horas sin conciliar el sueño, Lucas finalmente habló, con su voz apenas un susurro. «¿Sientes como si nos estuvieran observando?» Sus palabras me golpearon como un jarro de agua fría. Había estado tratando de ignorar esa sensación toda la noche, pero escucharlo decirlo en voz alta lo hacía real. «¿Por qué dices eso?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme, pero sin éxito. Lucas se incorporó, observando el interior de la tienda, como si esperara ver a alguien justo afuera. «No lo sé», murmuró. «Es solo una sensación». Decidimos salir de la tienda y quedarnos cerca del coche, pensando que estar fuera de ese pequeño espacio cerrado nos haría sentir más seguros. La luz de la luna iluminaba el claro, proyectando sombras largas sobre la hierba. Pero mientras estábamos allí, una sensación extraña recorrió mi espalda, erizando mi piel. Entonces lo vi otra vez, la figura. Estaba de pie cerca del borde del bosque, apenas visible entre las sombras, pero inconfundible. Era la misma figura que habíamos visto antes, pero esta vez estaba mucho más cerca. Agarré el brazo de Lucas, sintiendo el pánico en mi pecho. «¿Lo ves?», susurré. Él asintió, su rostro pálido. Ambos dimos un paso hacia el coche, y la figura también se movió, imitando nuestros movimientos. Parecía un juego retorcido, como si nos estuviera provocando. Intentamos caminar en otra dirección, y la figura nos siguió. «Tenemos que irnos», dijo Lucas, y no lo dudé ni un segundo. Corrimos hacia el coche, mi corazón latiendo desbocado. Una vez dentro, cerramos las puertas con llave. Miré por la ventana, pero la figura ya no estaba. Mientras nos sentábamos allí, tratando de recuperar el aliento, la temperatura pareció caer en picado. Una espesa niebla comenzó a rodearnos, cubriendo el suelo y envolviendo el coche. Encendí las luces, pero la neblina era tan densa que los faros apenas lograban atravesarla. Giré la llave en el encendido, pero el coche no arrancó. Lo intenté de nuevo, y otra vez, hasta que finalmente el motor rugió. Salimos del claro, avanzando lentamente por el camino de tierra. El silencio era abrumador, y no importa cuánto lo intentara, no podía limpiar el parabrisas. La niebla era como una entidad viva, aferrándose al cristal, negándose a soltarse. Mientras conducíamos,
Miré por el espejo retrovisor, esperando ver la figura de pie en el camino detrás de nosotros. Pero no había nada, solo la niebla, espesa e impenetrable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la carretera principal. La niebla se disipó casi de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. No nos detuvimos hasta llegar a una estación de servicio a kilómetros de distancia, donde las luces brillantes de las bombas de gasolina nos dieron una sensación de seguridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis manos estaban temblando. Llegamos a casa pasada la medianoche, y poco a poco, la tensión fue desapareciendo a medida que nos alejábamos más y más de la laguna. Al día siguiente, le conté a mi madre lo que había pasado, esperando que se riera de nosotros por ser tan paranoicos. En lugar de eso, su rostro se volvió serio. Hay historias sobre lugares así, dijo en voz baja. Lugares donde el aire es diferente. Donde las cosas no son lo que parecen. Hasta el día de hoy, Lucas y yo nos preguntamos qué fue lo que vimos esa noche. Si era una persona o algo mucho más antiguo, algo oscuro. Algo que había estado esperando por nosotros en las profundidades de esa laguna silenciosa.